buenos días a todos del sur de la Florida. Bienvenidos en contacto a través de su canal 22 Mega TV. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía y les voy a pedir de favor que corran la voz porque he recibido varios emails de personas que perdieron un tanto el programa. Recuerden que el pasado año estábamos en otro canal, estábamos en el canal 8, pero por cambios en la programación del canal 8 decidimos regresar a nuestra casa inicial, que ha sido esta, Mega TV, canal 22. Así que en la medida que le puedan decir a sus amigos que estamos entre 7:30 y 8:30, muchísimos lo voy a agradecer. Vamos a comenzar nuestro espacio en el día de hoy, amigos, con un comentario con referencia a la primera exportación que hace Cuba en muchísimos años, directamente entre La Habana y el puerto de Miami, que ha sido donde ha llegado un cargamento de carbón, que fue la exportación que hizo Cuba a los Estados Unidos. Un carbón tremendamente cuestionado por lo siguiente: se pensaba por parte de la administración, y yo no sé en realidad si lo pensaba, si lo sabía, si lo desconocía o si conocía la procedencia de este carbón, pero la administración dijo en un momento determinado que se podían hacer negocios entre cooperativistas cubanos y el gobierno de los Estados Unidos. Esta fue una decisión que tomó la vieja administración en la Casa Blanca, dirigida por Barack Obama. Sin embargo, este carbón no es hecho por cooperativistas. Hoy se sabe, a partir de denuncias que han hecho los opositores dentro de Cuba, que este carbón producido en la Ciénaga de Zapata lo fabrican presos que pueden ser comunes o pueden ser políticos, que viven en condiciones tremendamente infrahumanas y que con un trabajo prácticamente de esclavitud producen este carbón de la forma más artesanal posible para que Cuba lo revenda entonces al mercado internacional, ahora como plaza Estados Unidos. Para conversar de esta situación, para conversar justamente de este verdadero drama, he invitado a este programa una vez más al analista político, también politólogo, un máster en ciencias políticas, Julio Machili, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado de venir a estar contigo nuevamente. Bueno, me llama la atención, o al menos la ingenuidad, la ignorancia o la complicidad del gobierno de los Estados Unidos. Hay que hablar las cosas como hay que hablarlas, hay que decirlas con los adjetivos que hay que decirlo. La compra de este carbón a Cuba, fabricado por presos que están trabajando 12 horas en la Ciénaga de Zapata en condiciones totalmente infrahumanas, con falta de alimentación, con falta de ropa. Lo último que me he enterado, y lo denunció don Paco, es que las herramientas con que cortan el marabú, que ya es dificilísimo de cortar, la tienen que conseguir los propios presos a través de sus familiares, porque ni siquiera el régimen le da las herramientas. Entonces, volviendo al punto, la compra de este carbón a Cuba me parece algo absolutamente inmoral. Es completamente cierto. Y es que esto retoma una práctica antigua de la dictadura totalitaria, porque esto no es la primera vez en el caso cubano. O sea, mucho se ha reportado sobre, por ejemplo, cómo en China se utiliza en muchos de los productos que se venden a la mano de obra de presos por razones políticas. Pues Cuba también tiene un historial. Recordamos el reporte que salió de la antigua Alemania Oriental, que empresas como IKEA pues compró muebles hechos por presos políticos cubanos. Entonces vemos cómo esa tradición, esa costumbre existe y continúa. La administración del presidente Obama, con el deseo de sellar los acuerdos que ha hecho con la dictadura cubana, hasta las cifras del comercio las infló, que eso pues se hizo público en las últimas semanas de su gobierno. Si sabían o no todos estos detalles, bueno, eso quedaría por ver. Yo apostaría que sí tenía, porque no es una información muy difícil de confirmar. Y es muy lamentable que en este siglo que estamos viviendo que esto ocurra. Y la dictadura castrista no es la primera vez, de nuevo, a través de su historia, que utiliza la mano de obra de presos para comerciar con artículos que se producen en Cuba. Y eso, el argumento, porque yo creo que eso tal vez recoge una segunda importancia, pero es muy fundamental para entender la naturaleza de la dictadura que hay en Cuba. Lo que se pretendía de que esto iba a ayudar a la sociedad civil en Cuba, que esto iba a ayudar a individuos, los cuentapropistas, no existe de acuerdo a el
existe en Cuba en el nivel económico. En otras palabras, todo tiene que pasar por las agencias estatales, que son en efecto, y estatales estamos hablando principalmente, las Fuerzas Armadas, son los que controlan este tipo de industria. Pues hace muchísimos años, en la década de los años 70, fíjate si he oído desde entonces, yo era reportero de la radio y de la televisión cubana en aquel momento. Y uno de los reportajes que yo recuerdo que hice fue la fabricación de carbón en la Hacienda de Zapata, que en aquel momento lo hacían campesinos que vivían en esta zona. Este es uno de los trabajos más violentos que he conocido yo en mi vida y de mayor sacrificio, porque se hacen hornos de carbón a la intemperie, por supuesto. En aquel momento no se hacía con marabú. Para ustedes, si no es cubano, el marabú es una planta que es una especie de hierba mala que crece en cualquier lugar, pero que es una madera dura y llena de espinas. Y es dificilísima hasta de cortar. Un machete común y corriente no puede cortar una mata de marabú. Se corta con hacha, para que tú sepas la fuerza que tiene realmente este arbusto. En aquella época, yo recuerdo que yo estuve con un camarógrafo de la televisión cubana 2 días a la intemperie para hacer este reportaje, porque hay que cuidar el horno de carbón. No puedes ni irte a dormir, ni puedes entretenerte, porque si el horno hace llamas, el carbón no sirve entonces. O sea que el carbón se cocina, pero sin que haga llamas este horno, y este horno se tiene que estar constantemente tapando los huequitos con tierra o con matas. Se hace de una forma tremendamente primitiva. Y en aquel momento ese reportaje a mí me tocó muy de cerca, porque comprendí el sacrificio enorme que hacían esos campesinos para poder sobrevivir. En aquella oportunidad yo estaba a 14 o 15 kilómetros del pueblo más cercano, en pleno pantano de la Ciénaga de Zapata, que es donde se hacía este carbón. En este propio lugar, en este propio sitio, es donde el Ministerio del Interior ha llevado a presos para que hagan este carbón, porque ni siquiera los campesinos cubanos ya quieren hacerlo porque no es rentable. El carbón resulta ahora ciertamente rentable hasta cierto punto, porque lo hacen estos presos que no hay que pagarles o le pagan una miseria cuando le pagan algo. La promesa es la siguiente: tienen que hacer 1 tonelada de carbón al mes para obtener 5 días de pase. Y entonces tú sabes lo que ocurre, Chile, que la familia de los presos van allí a ayudar al preso para que logre llegar a esta meta de 1 tonelada de carbón y tener entonces a ese recurso en su casa 5 días donde lo pueden alimentar, donde lo pueden asear, porque se tienen que bañar en los ríos, no hay ni siquiera baños en estos lugares. Esto es una política de esclavitud en pleno siglo XXI. Totalmente, totalmente. Mira, 2 observaciones de toda esa información tan importante que has dado. Primero, el sistema de globalización actual ha alimentado ese tipo de indiferencia que las democracias del mundo demuestran cuando adquieren productos hechos en un país donde hay una dictadura y donde no existen leyes laborales que protejan a los trabajadores. En este caso son presos mucho menos. En efecto, el sistema ha validado un neoesclavismo, porque reportes como eso de Cuba comunista vienen también de China, de Vietnam todos los días. Sin embargo, ¿cómo es posible que el mundo libre es indiferente a esa nueva forma de ejercer la esclavitud? La otra observación es que ese carbón, la dictadura castrista, y lo vende como algo más fino. En otras palabras, hay otra metodología de producir carbón en masa que es mucho más barato, que no requiere esa elaboración humana tan dolorosa, pero sale más económico. Esto se vende como un producto más fino, con mayor elaboración, que a la misma vez oculta esa horrenda realidad que tú has descrito. Yo creo que desde el punto de vista, Chile, perdona que te he interrumpido, pero desde el punto de vista económico no significa nada este tipo de venta. Totalmente. Estados Unidos le ha pagado a Cuba $17,000 por este cargamento. $17,000. Un automóvil en cualquier dealer de Miami vale muchísimo más caro que este cargamento de carbón. ¿Por qué se hizo esto? Para comenzar a romper el embargo económico y para comenzar a negociar Cuba con los Estados Unidos y tratar de presionar, en aquel caso con el contubernio de la administración, en este caso tratando también de colocar otro termómetro a la actual administración de Donald Trump para ver si ellos pueden continuar con este tipo de exportaciones. O sea que el carbón sencillamente fue un símbolo, porque desde el punto de vista económico no significa absolutamente nada para una economía tremendamente depauperada como es
$7.000 para un país que está en crisis económica y que está en plena recesión, reconocida por los economistas cubanos. Tal cual. En términos en el gran volumen de comercio, eso ni siquiera figuraría en el mapa de una transacción seria. Pero lo que sí busca es precisamente establecer, no solo dentro del sellar los acuerdos con la dictadura castrista, en el sentido de que hubo una transacción, sino tratar de llenar un espacio, primero porque las empresas norteamericanas no hubo el entusiasmo que la dictadura castrista pensaba que iba a haber, y también no es casualidad que ese carbón lo adquiere una compresa local del condado Miami-Dade. De Hialeah, mi amigo. Exacto. ¿Tú sabes quién es el presidente de la empresa que compra el carbón? El mismo abogado que defendió a Alan Gross cuando Alan Gross, el contratista norteamericano, estuvo preso injustamente en Cuba casi 5 años, o más de 5 años, y este fue el abogado que representaba a Alan Gross en territorio cubano. Allí fue cuando se puso en contacto con el régimen, y de ahí, de esos lluvias, vinieron estos lodos. Así es, y no es casualidad nada de eso. Y lo que esto busca es, tenemos que entender que la dictadura, con el control que tiene de la entrada y la salida, y son muchos los argumentos para entender toda la movida reciente del presidente Obama y el castrocomunismo, diciendo que le interesa cuando elimina la ley pie seca, pie mojado, es con el fin de controlar por parte de la dictadura castrista las llaves de la inmigración, de quién entra y quién sale. Al establecer una demanda local y establecer una emigración que ellos quisieran poder controlar. ¿Y cómo lo pueden controlar? Bueno, si quieren regresar de visita, entrar y salir, tienen que tener un comportamiento. Esto en efecto es una mercancía que ellos quisieran promover, quisieran levantar una especie de demanda. Es una forma de romper un cierto muro moral que existe en cuanto a no darle fondos al régimen castrista. Bueno, me tengo que ir a una breve pausa comercial, vamos a un pequeño corte, y cuando regresemos quería conversar contigo sobre un decreto ejecutivo que ha firmado el presidente Donald Trump para comenzar a construir el muro en la frontera entre México y los Estados Unidos, un tema tremendamente debatido y que está en la máxima actualidad. Así que al regresar quisiera conversar contigo sobre esta información.